¿Qué tal, atrincherados? Bienvenidos al programa número 14 de Entre Trincheras. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y compartir nuestro contenido. El día de hoy, para este programa, nos acompaña el maestro Carlos Azar. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Estefanía. Muy feliz de estar con ustedes. Yo soy Estefanía T. Minor. Comenzamos. Bueno, te cuento. A mí siempre me ha gustado pensar que el papel que uno juega en la cancha de fútbol es el que juega en la vida. Entonces, yo siempre he sido defensa central. Entonces, como editor, como maestro de diversas escuelas, pues soy como un defensa central. Entonces me dedico a la literatura y a la docencia y he trabajado desde darle clase a los de secundaria hasta darle clase a niveles de maestría y doctorado. Justo la semana pasada cumplí 33 años continuos de dar clase, de no dejar de dar clase. Y además me dedico a la edición de textos, a cosas relacionadas con la literatura, el teatro y el cine, y aquí ando con muchísimo gusto. Muchas gracias por aceptar esta invitación y pues empecemos con las preguntas. Échalas. En un mundo que ya exige de la inmediatez, ¿cómo se puede fomentar la lectura? Mira, ahí es una gran pregunta. Primero hay que preguntarnos qué queremos fomentar cuando fomentamos la lectura, ¿no? ¿Queremos que todos los alumnos lean la Odisea, que todos los alumnos lean el Quijote, o queremos que lean, ¿no? Porque finalmente la lectura cada vez es más mecanismo de supervivencia, ¿no? Esto es, si tú quieres saber en qué calle estás, lees el letrero del nombre de las calles. Para subirte a un pecero, ves a dónde va. Para reconocer la diferencia entre el cilantro y el perejil en el supermercado, levantas la hojita y ves que está escrito cilantro. Esto es, cada vez es más mecanismo de supervivencia, pero está claro que eso que te estoy diciendo no es leer el Quijote. Y aquí cito, y aquí me gusta citar, ese libro fantástico, prodigioso y tan importante para nuestra actividad docente, que se llama 6 propuestas para un nuevo milenio, de Italo Calvino. Y ahí Calvino se hace esas preguntas, fíjate, Calvino lo escribió en el 86, y se hace justo esas preguntas. ¿Qué vamos a hacer ante un mundo inmediato, veloz, fragmentado, ¿no? Porque eso cada vez más estamos en eso. Y entonces contesta él que la literatura se va a fragmentar, a volver más breve, al volver más múltiple, al volverse más veloz. Entonces lo que la literatura ha hecho es adaptarse a ese mundo inmediato. Sin embargo, es cierto que nadie genera un hábito cuando ese hábito no significa algo para él, ¿no? Y ahí está la clave. Si entendiéramos que el Quijote no es el destino final de nuestro fomento a la lectura, sino es la lectura que tenga sentido para la persona que lee, entonces podremos aumentarla. Y aquí me gusta entrarle a un verso del famoso Díaz Mirón que dice: nadie puede aspirar a lo superfluo cuando hay alguien que carezca de lo estricto. Y hay que entender que la lectura pertenece al reino de lo superfluo y no al de lo estricto, esto es, a la supervivencia concreta. Cuando logremos resolver problemas de supervivencia estricta, entonces podremos dedicarnos a fomentar la lectura. Totalmente de acuerdo, maestro. Me hizo recordar mis clases con usted. Hombre, nada, me llena de orgullo que me digas eso. En su experiencia, maestro Azar, ¿por qué es tan complejo generar, ya lo mencionaba hace unos instantes, estos hábitos afines a la cultura o a las artes? Mira, me parece primero que había que preguntarnos por qué los que nos dedicamos a las artes nos hemos alejado del público. ¿Por qué de pronto nos parece que deberíamos generar teatro para teatreros, música para músicos, literatura para escritores, y no establecer un mecanismo de comunicación con el público? Hace unos años, un gran violinista norteamericano que se llama Joshua Bell estableció un mecanismo como de búsqueda con un amigo suyo que tenía un programa en la Radio Nacional en Estados Unidos,
y era irse a tocar a una estación del metro en Washington para a ver qué pasaba. Entonces él, con su gorra al revés, sus pantalones de mezclilla, se puso a tocar en un pasaje del metro en Washington. Y la gente pasaba frente a él, salvo una persona que lo reconoce y se queda ahí. Y luego le deja $20 en el estuche. El violinista que gana $10,000 por concierto, le dejaron $20 en el estuche, claro. Pero él no quería que lo reconocieran. Uh-huh. Él lo que quería era que si estaba pasando algo hermoso frente a ti, te detuvieras un minuto a observarlo. Pero la prisa, pero la estación del metro, pero no es el lugar para eso, ¿no? Y entonces él se preguntaba eso, y en el radio dijeron justo esto: si algo hermoso está pasando frente a ti, ¿por qué no te detienes a observarlo? Sin embargo, el público lo tomó muy mal y dijo: lo que querían ustedes era decir que éramos ignorantes por no reconocer al violinista. No, lo que queríamos era que te detuvieras ante lo hermoso. Pero estamos en ese fragmento. ¿Cómo pedirle al público que se detenga ante cosas que no están pasándole todo el tiempo? ¿O cómo hacerle para que frente a nosotros estemos dispuestos a establecer ese arco de comunicación? La vida cotidiana, que es, en términos capitalistas, consumidora, ha también creído que el arte debe consumirse. Y en esos términos, el proceso de comunicación entre artista y público se rompe. Porque entonces solo queremos consumidores. Y los consumidores nunca se equivocan en términos de consumidores, ¿no? No necesitan aprender, solo necesitan consumir. Uh-huh. Sin embargo, en términos de comunicación y de lenguaje artístico, necesitamos aprender y necesitamos saber qué vamos a pedir. Y ahí estamos en una lucha. Decía una amiga que ella se dedicaba a la poesía, que era el oficio del fracaso. Y en términos capitalistas es el oficio del fracaso. Claro, porque para el poeta no le sirve consumir. Sin embargo, ahí estamos y la poesía ahí sigue, y entonces hay que entender que no solo debemos consumir, sino también debemos preguntarnos, debemos dialogar, establecer arcos de comunicación. Hace poco leía una frase que me encanta, que es: un libro es otra respuesta posible a la respuesta que siempre nos da el mundo, que es no. La respuesta que el mundo nos da es no. Y el libro puede decir sí, no sé, tal vez. ¿Qué perspectiva? Ahora ya enfocándonos más a estas oportunidades, ¿no? De repente de ciertos certámenes, de convocatorias. ¿Qué perspectiva tiene con respecto a estas que están relacionadas al ámbito literario? ¿Cuál es su opinión, maestro? Mira, la literatura tiene muchos caminos. Y entonces, por ejemplo, hace poco leía que ante la presencia o ante el exceso de un mundo editorial hiperpresente y muy controlador, cada vez hay más autopublicaciones. Eso me parece muy bonito, porque en lugar de, cuando tú vas a una editorial, no necesariamente gana la literatura, sino gana si ese libro puede ser un material de venta. Y si tú te encargas del material de venta, esto es, si tú te encargas de generar tu propio libro y de regalarlo o de venderlo o de tirarlo, de hacer lo que quieras, pero de publicarlo, uh-huh, entonces ya rompes con ese mecanismo. Y estaba leyendo que está creciendo la autopublicación. Esto es, la gente que no quiere ganar premios, la gente que no quiere entrar a dictamen en una editorial, sino la gente que lo que quiere es publicar su obra, porque tiene algo que decir. Y entonces los procesos de ir a buscar un diseñador, de ir a buscar un corrector de estilo y de ahí a buscar un impresor y que te entreguen 300 ejemplares o 100 ejemplares o 10 ejemplares, depende íntegramente de ti y no del mercado. Y entonces eso está pasando cada vez más. Por lo tanto, el mecanismo de lectura y de relación con la literatura está cada vez más presente. Además, lo electrónico está ayudando. Además,
los libros, audiolibros, o hay muchos más mecanismos que no solo dependen de imprimir un libro. Uh-huh. Y la gente está acudiendo a ellos. Además hay acercamientos, no sé, pienso en los poetas que representan, ¿no? Que no quieren publicar, pero quieren actuar, ¿no? Entonces está eso que en Estados Unidos llaman el spoken word, que es poetas que narran, poetas teatrales, ¿no? Poetas que representan. Y cada vez hay más formas así. La literatura y la lectura en general están enfrentados a ese mundo. Y a pesar de la gran presencia de la industria editorial, hay muchísimos elementos que buscan una horizontalidad entre la relación de contar historias y encontrar las historias del otro que quiere leer esta historia, que están sucediendo cada vez más. Ahí me parece que es venturoso lo que está pasando y la literatura terminó por defenderse, digamos. Busca maneras, ¿no?, de sobrevivir ante que de repente los concursos son algo hasta cierto punto cuadrados o buscan cierta temática específica y pues si el autor no está interesado en escribir respecto a una tendencia, porque también eso es lo que ha pasado en las editoriales, que anualmente trabajan con tendencias y digo, eso tiene que ver con esta cuestión consumista, pero aún así hay otras formas de presentar ya un producto y que esto evolucione, porque digo, hay mucha competencia allá afuera y pues el simple hecho de que no tengas a lo mejor un editorial que te cobije, que te arrope, no quiere decir que tu trabajo no sea bueno, al contrario, es el simple hecho de adaptarse. Así es, fíjate, hace unos años cuando Emiliano Monge, que sin duda es una de las plumas más importantes del país actualmente, decía que le había ido muy bien a su libro No contar todo, le pregunté al director editorial de la editorial que lo publica si le había ido muy bien y él me contestó, para hacer literatura sí. Eso me contestó el editor. Uh-huh. Y le dije, ¿qué quiere decir eso? Dice, bueno, quiere decir que salió con 3,000 ejemplares y que si va en la tercera impresión, quiere decir que lleva cuando mucho 9,000 libros vendidos. Dice, el nuevo libro de Francisco Martín Moreno que va a salir, bueno, que salió aquella vez y que se anunciaba en Los Peceros, salió con 50,000 ejemplares. Si no se agotaba esa primera impresión, de todas maneras iba a vender mucho más que el libro literario que tenía 3 reimpresiones. Ahora, ese mundo de competición o ese mundo de competencia que está llenándonos por todos lados, hemos encontrado el mecanismo de romper con él. Y eso es muy bonito, porque ¿qué tal que no quiero entrar a la competencia y solo quiero leer un libro? ¿No? Claro. O contar una historia. Exacto, es al final de cuentas yo creo que lo necesario para cualquier autor, ¿no? Que alguien lea su libro, no importando si tiene o no editorial. O sea, el mensaje está contenido ahí. Y que los demás digan qué, ¿no? No las editoriales. Exacto. Lo que importa es el contenido, más no quién es el editor o si tiene algún editorial detrás. También muchas veces eso es lo que en ocasiones como que provoca, ¿no?, este tipo de divisiones. Eso ahora ha sido de los más recientes pues ejercicios, ¿no?, analizar en este mundo Así literario. Es. Y está pasando. Como docente, maestra Azar, ¿cuál ha sido la situación más compleja a la que se ha enfrentado en cuanto a llegar a acuerdos entre profesores? Muchos, ¿no? Son muchos. Yo he sido maestro de secundaria, he sido maestro de licenciatura, de maestría y de doctorado. Y por supuesto la secundaria es la más retadora, la más conflictiva, porque pues por la misma edad de los muchachos, porque los muchachos no quieren estar en la secundaria, quisieran hacer otra cosa. Ellos no son los que deciden ir a la secundaria. Cuando uno ya estudia una licenciatura, incluso las licenciaturas a las que yo me dedico, que tienen que ver con el arte, uno asume que ellos decidieron estudiar eso, ¿no? Porque a nadie le dicen, si no estudias teatro te vas de la casa, ¿no? Esto es... Entonces uno asume que si se van a comprometer con esa pasión es porque lo decidieron, pero en secundaria no. Entonces ha sido continuo y me parece que uno de los grandes retos es entender que te enfrentas a seres que cambian constantemente
y entonces es muy difícil quedarse con una sola manera de educar. Pienso enseñarles la regla de los acentos todos los años de la primaria y de la secundaria y que no suceda. Entonces algo no estamos haciendo bien. Si cada año le repetimos la regla de los acentos a los alumnos y los alumnos no escriben acentos, es que algo no estamos haciendo bien nosotros, no es que ellos cambiaron. Ahora, también es cierto que ahora, por ejemplo, estamos enfrentados a alumnos que se adaptan a los cambios con mayor velocidad, a alumnos que, por ejemplo, su primer teléfono celular no se parece nada al que tienen ahorita, y estamos hablando de unos años, ¿no? Claro. Alumnos que si están manejando un automóvil no se parecen nada al que manejaron sus padres, o si viven en esta ciudad no se parecen nada a la que sus padres vivieron cuando estudiaron. Entonces, si son esos seres, ¿por qué el salón de clase es el mismo de hace 150 años? ¿Por qué creemos todavía que las bancas tienen que disparar hacia el pizarrón? Y entonces me parece que más que la culpa de los alumnos es algo que no hemos entendido nosotros y que tenemos seres distintos ahí. Y ese es un reto. Si de pronto en secundaria yo tengo un cuate que lo único que le interesa es el heavy metal y él no quiere estar ahí, solo está esperando que llegue el verano para irse a los festivales de heavy metal en el mundo, entonces yo no puedo decirle que está reprobado nada más porque yo no entendí que a él lo único que le interesaba era el heavy metal. ¿Por qué no busco cómo acercarme a su heavy metal? ¿Por qué no busco que ese ser tiene los mismos derechos que los otros seres que están en ese mismo salón? Esto es, ¿cómo hacerle para que el maestro constantemente sepa que tiene seres cambiantes y que esos seres cambiantes tienen el derecho de que tú adaptes tus formas de educación para que ellos se incorporen a nuevas formas, encuentren el mecanismo educativo que necesitan? Ese me parece que es el gran reto, porque obviamente es más fácil decirles que no, es más fácil decirles que se adapten a mi método de enseñanza, pero eso me parece que educa menos y que el ejercicio es entender que estamos en una relación horizontal de diálogo y de estructura. Lo que nos hizo pasar la pandemia, lo que nos hizo pasar, lo que está pasando ahorita, se acerca más a la ruptura con las grandes universidades y al regreso a profesores con discípulos, a los Sócrates, digamos, ¿no? Esto es, nos acercamos más a grupos socráticos de enseñanza y menos a grandes universidades. Las grandes universidades son caras, son inaccesibles, son conflictivas, son despersonalizadas. Ve lo que pasa en Estados Unidos con los créditos para estudiar en las universidades. Ve lo que pasa con las universidades privadas en México, que quieren a rajatabla defender la matrícula porque esos pesos que pagan mensualmente son más importantes que cualquier cosa. Se nos está perdiendo el concepto, se nos está yendo de las manos. A una maestra le acaban de decir en una universidad que no olvide que los alumnos vienen para que nosotros le generemos una experiencia. No, yo sigo creyendo en espejos de los otros y que un maestro, si algo sirve, es de espejo para ver si la otra persona se encuentra en ese espejo. Pero no tiene que parecerse a mí, tiene que parecerse a ellos. Me parece que esos son retos que todavía existen, que todavía prevalecen y que no debemos perder de vista, me parece. Por supuesto, la parte de la evolución en los métodos de enseñanza, las estrategias. Y sí, efectivamente, es algo que ahorita está afectando, sobre todo, pues a todos aquellos, ¿no? Que ahorita si están en una escuela privada, al final de cuentas estas personas que fundaron este tipo de universidades, pues lo ven como un negocio. Es otra de las cosas, que los conocimientos que puede tener el estudiante sean prácticos, que los encuentren en su cotidiano y que no nada más se queden de verlos en la escuela y en ningún otro momento pues se van a encontrar. ¿Para qué estudia esto? Es otra de las cosas que hay, ¿no? Que tenga sentido, exacto. Que tenga sentido lo que estudian. Así es, con esta parte de los espejos, que creo que es una bonita metáfora de puedo aprender también de mis estudiantes.
aprendes mucho de tus estudiantes, eso no hay que olvidarlo. Y finalmente, maestro Azar, ¿qué es lo más complejo al momento de brindar herramientas para hacer análisis literario? Mira, lo más complejo siempre será generar el interés de los alumnos. Eso es muy complejo, porque hay muchos elementos que entran en juego, ¿no? Desde la realidad vital, familiar, emocional de esos seres, las circunstancias del día, la relación entre ellos, ¿no? La comunidad creada en ese salón de clase. Siempre será más complejo generar el interés, motivar a los alumnos a que entren por ese camino. Por eso entiendo a los maestros que te dicen, no, lo más fácil es machacar, ¿no? Lo más fácil es dictar reglas y que esas reglas se sigan. Sí, sí es lo más fácil. Lo más difícil es motivar, pero también es cierto que es el mejor camino, no es el camino más hermoso motivar. Es el camino que nos lleva a entender que sí es posible una nueva manera de encontrarnos en el salón. Y no solo repetir lo que yo quiero decirles o lo que yo tengo que decirles, no, también es importante lo que ellos me tienen que decir. Por eso es importante el camino de la motivación. Y me parece que esa herramienta siempre será un reto y siempre será un mecanismo largo, ¿no? Un mecanismo amplio de búsqueda. En la actualidad nos encontramos con alumnos que empezaron su preparatoria, por ejemplo, con un sismo que tiró la ciudad y la terminaron con una pandemia. ¿Por qué no entendemos que esos alumnos empezaron la prepa así y la terminaron así? Y que cuando llegaron a la universidad, pues tenían un sismo encima y una pandemia encima. Sí. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo generas el interés y la motivación de esas personas? El cómo acomodar, cómo adaptar tu educación, tu pedagogía, a temas de salud mental, a temas de inclusión, a temas de horizontalidad, ¿no? Cómo esos temas que se están diciendo suceden en el salón de clase, o no, o vas a seguir siendo vertical, vas a seguir siendo monologador, vas a seguir siendo catedrático. Ya sabemos que la información está en la computadora y cada vez es más sencillo llegar a la red para buscar esos datos. Ya lo sabemos. Muy bien. Entonces, ¿qué es el momento en el que encuentras la posible generación de intereses, de motivaciones, de formaciones? ¿En dónde está el espejo? Por eso me parece importante que no dejemos de ser un espejo y que el maestro sea justo ese facilitador de un encuentro de esas personas que conviven en un espacio durante un momento preciso. Eso me parece que es importante. También aparte de que varios creo que extrañaron la parte de lo presencial. En estos 2 años de la pandemia, creo que se valoró muchísimo más ese tiempo valioso de estar cara a cara y convivir, compartir. Otros compañeros igual de teatro que no tuvieron esa oportunidad se tradujo a una cuestión virtual, que claro, no son las condiciones óptimas porque los recursos no son lo mismo. No obstante, lo lograron, ¿no? Trataron de hacerlo. Y creo que eso también hace posible que dentro del mundo de las artes escénicas, pues se busque la manera de adaptarse o incluso las herramientas, ¿no? O sea, ese simple hecho de entrar en una conferencia virtual, no estaban muchos acostumbrados a ese método, entonces creo que abrió las oportunidades a agilizar ciertos procesos. Es que justo tener claro que era una herramienta, ¿no? La virtualidad, no una escuela. Esto es, Zoom no es una escuela, es una herramienta. Entender eso es importante, porque la escuela es la relación intersubjetiva de las personas que conviven en ese espacio. Y eso es lo que educa. Son las subjetividades de las personas que comparten un espacio lo que está relacionado con la educación. Por eso es importante que la herramienta, que fue gloriosa, que fue importante, porque imagínate sin ella lo que hubiera pasado, entendamos que solo era eso, ¿no? Que solo era una herramienta, no era una escuela. Y en efecto, cuando volvimos, ahora que ya estamos y que la ciudad volvió a enloquecer, sí encontramos la importancia de estar
compartiendo un espacio, justamente. Muchas gracias por su tiempo, por compartirnos su experiencia y su buen humor en estos minutos para esta entrevista. Y pues un placer. Al contrario, Estefanía, un placer para mí y un abrazo a todos los que nos escuchan y muchas gracias por invitarme y cuenta conmigo siempre que lo necesites. Muchas gracias, maestro. Recuerden, atrincherados, que cada trinchera cuenta y no olviden seguirnos también en Facebook. Yo soy Estefanía T. Minor. Nos vemos la próxima semana con más trincheras.